La ayudantía número... del total del semestre, la ayudantía número 4. Ayudantía número 2 por Zoom. Ahí si quieren acompañándome por Facebook está el... Ahí está. Entonces, revísenlo para... Y les voy a mostrar igual por pantalla la ayudantía. Cerramos esto. Entonces, les comento. En esta primera ayudantía vamos a trabajar sobre MIPS, en primera etapa. Vamos a hacer una explicación un tanto general. Ya hay algunos ejercicios sobre las instrucciones y lo que se refiere a MIPS. La teoría es parte de ustedes ya, si es que les preguntan algo sobre más teórico, ahí es estudio personal. Si tienen alguna duda, igual me pueden hacerla llegar. Bueno, MIPS. Vamos a entender MIPS desde esta estructura, esta abstracción, desde un computador digital. MIPS pasa a ser una capa intermedia, por así decirlo, que nos conecta la memoria y todo el sistema operativo, las aplicaciones, la parte como compilación, aplicaciones, con la memoria, el sistema de entrada-salida, I/O, los caminos de datos, ya entrar directamente a un lenguaje más bajo nivel, ¿ya? Así de simple. Entonces, nosotros, los procesadores tienen una cantidad limitada de instrucciones definidas con las que podemos realizar ciertas operaciones a nivel de bits, y eso es lo que nos permite realizar movimientos condicionales, sumas, movimientos lógicos, como digo, operaciones lógicas como AND, OR, SOR, y hay algunas que uno presupone que pueden existir, pero no existen, pero se llaman y que después se generan como una macro, y de esa forma se pueden trabajar de igual forma. Pero hay un set de instrucciones básicas que se van a ir viendo. Dentro de estas instrucciones básicas, nos encontramos en MIPS, por ejemplo, con el add, el ORI y el J, ¿ya? El jump. Y dentro de estos test son tres clasificaciones, porque MIPS presenta una estructura para la instrucción. Podemos verlo como un formato, ¿ya? Nuestro formato para, por ejemplo, una operación R, una instrucción R de registro, va a componerse de la totalidad de los campos, es decir, un campo de la operación que se va a realizar, un campo del registro source o el registro fuente, un RT, un R destino, RB, un chant que es específico para ciertas operaciones, y el func también, que funciona dependiendo qué operación estemos ocupando, ¿ya? Si se dan cuenta, el formato de MIPS en este caso se compone de 32 bits, ¿ya? Parte desde el bit 0 hasta el bit 31, que compone 32 bits. Después pasamos a una instrucción de inmediato, un I, que también se compone de la operación, del campo de operación codificado, que esto lo vamos a poder ver en nuestro torpedo. Nos vamos aquí, y aquí podemos ver el formato de la instrucción, podemos hacer la comparación con la tabla, después el op y el opfunc,
Entonces, por ejemplo, no sé, para una instrucción I, el ADI va a ser 8 el OP, y eso hay que codificarlo en binario, ¿ya? Aquí, en binario. Posteriormente tenemos los campos RS y RT como registro, y em, para el caso del ADI, van a dependerse de los registros que nosotros ingresemos, que posteriormente vamos a explicar. Ya. Finalmente tenemos un campo inmediato, que va a ser con signo, ¿ok? Y se compone de 16 bits. Tenemos un número que se puede entregar directamente, es decir, en nuestro código le escribimos -6, o 5, o 20, o 30, o 40, y se escribe como número directamente, y no necesariamente tiene que a pasarse a través de un registro, ¿ya? Bueno, finalmente tenemos los formatos JMP, que es una instrucción que nos puede enviar hacia otro lugar de memoria que sea necesario, por ejemplo, ir a otra instrucción, ¿ya? Entonces, tenemos aquí digo, no sé si se está viendo en la pantalla completa en realidad. Estoy mostrando... Aquí, voy a mostrar la pantalla completa. Ahí sí. Aquí no sé si se ve lo que explicaba antes del formato ADI. Aquí en el torpedo 8, y es una suma con signo constante, ¿ya? Y es una suma inmediata, ¿ya? Y lo otro que estaba explicando es el jump. Entonces jump y saltamos al destino, a donde queramos ir, eh, escribimos la dirección de destino, acá, ¿ya? Y el contador PC, que se llama el Program Counter, nos arroja o nos lleva a tal lugar. Ok, entonces esos son a grandes rasgos las primeras tres tipos de instrucciones, las únicas de MIPS, ¿ya? Dependiendo de lo que requeramos, posteriormente vamos a entrar a esta primera etapa, va a ser explicada o enfocada simplemente a las instrucciones, y posteriormente ya entraremos a codificar desde lo que signifique pasar desde C a MIPS y de MIPS a C, y comprender las formas base de realizar los condicionales, los accesos a memoria, y todo ese tema vamos de a poco, ¿ya? Entonces eso va a verse en la siguiente diapositiva. Ya, entonces pasemos rapidito aquí a los registros. Bueno, MIPS se compone de registros. Eh, podemos, tenemos 32 registros, ¿ya? Cada uno clasificado dependiendo de la necesidad, y específicamente para los requerimientos que esté en nuestro código. Por ejemplo, bueno, tenemos una constante 0, es el registro peso, signo peso, 0, siempre los signos peso van a ser nuestros registros. De igual forma hay dos registros que son especiales, que son el high y el low, que lo vamos a ver abajo con un ejemplo, ¿ya? Eh, Hay unos reservados como la T, tenemos B0, B1, que son para evaluaciones de las funciones que se expresan como resultado, ¿ya? Los A para los argumentos, por ejemplo, si tenemos una función y en lo que explicamos en la ayudantía pasada, si hacemos un paso por valor, tenemos ahí un paso por valor, tenemos que ingresar esos valores al argumento como A0 o A1 o A2, dependiendo de la cantidad de argumentos que tengamos en nuestra función. Aquí hay valores temporales, por ejemplo, ¿ya? Cuando se guardan, se utilizan valores temporales dentro de una función, ocupamos las funciones, los registros T, tenemos T0, T7, desde el T0 hasta el T7, y tiene un número, es decir, si nosotros de igual forma ponemos signo peso 5, va a ser el A1, ¿ya? Eh, si ponemos el 16 va a ser el S0, ¿ya? Eso es simple. Y aquí podemos ver lo mismo que se explicó antes. Bueno, tenemos más registros, hay reservados para el kernel, tenemos
un puntero al stack, que es lo importante, que es el puntero a la dirección de memoria que está en el tope de nuestro stack. Un stack es una pila, ¿ya? De datos, eso lo vamos a ver más adelante como memoria. Bueno, tenemos frame pointer, el RA, que es el address de retorno después de las funciones, y estos dos especiales que son el high y el low, porque por ejemplo para resultados de multiplicación y división se guardan separadamente los dos tipos de operaciones que se realizan. Por ejemplo, para la división se realiza, y el módulo para el resto que quede. Y también tenemos un PC, que es nuestro program counter, que nos define en qué lugar de la instrucción, en qué lugar de instrucciones estamos, qué instrucciones estamos realizando, por ejemplo. Porque nuestra memoria total, vamos a tener un sector específico donde, donde este sector específico va a estar todas las instrucciones de nuestro programa, y va a ir avanzando a medida que nosotros vayamos avanzando en el código. Y cada instrucción nueva va a irse sumando más 4, es decir, va a ir sumando un espacio en memoria, otro espacio en memoria, una palabra, de ahí, cada 32 bits. Es decir, cada nueva instrucción, por ejemplo, de un add a un ADI, en el siguiente, después nos hacemos un SLL, es decir, corremos nuestros bits, va a aumentar de a 4. Y hay que aumentar siempre el PC count. Esto lo hace automáticamente MIPS, pero hay que tenerlo en consideración al momento de hacer los trabajos, las tareas o el certamen, la metodología que esté ocupando el profesor, dado que hay que dejarlo explícito en nuestra codificación, o de lo que está haciendo la máquina de alguna u otra forma, ¿no? Ya, entonces, lo que vamos a ver, voy a ver primero una ayudantía como ejemplo de la guía de Loreto. No sé si alguien ya le echó un vistazo. Si no, bueno, lo siento, voy a tratar de seguir aumentando otros tipos de, de ejercicios. Si tienen alguno que quieran o tengan dudas, también háganlo llegar o por el grupo de Facebook para echarle una mano. Bueno, desde el primer ejercicio vamos a ver cómo se componen el formato y poder verlo cómo se ve en una máquina, ¿ya? Cómo lo comprende la máquina. Partamos por el primero, un save word, ¿ya? Entonces, ¿cómo se realiza este tipo de ejercicios? Primero, vemos qué tipo de instrucción es, ¿ya? Para ver eso, buscamos en nuestro torpedo, vamos a dejar pantalla dividida acá, aquí, ya. No sé si se ve bien, ¿se alcanza a ver? Ya. Ya. Entonces, tenemos que buscar dentro de nuestro listado de instrucciones la instrucción SW. Acá. Vemos que es de formato tipo I, ¿ya? Al saber el formato, nos vamos abajo a los tipos de formato y vemos los campos necesarios, ¿ya? Si se dan cuenta, tenemos el formato I con una operación, un RC, un RT y un valor inmediato, ¿ya? Tenemos que buscar después el mismo torpedo, aquí explicita cómo está compuesto, es decir, el RT, el registro RT, el valor inmediato, de esta forma. Entonces, aquí al lado podemos descomponerlo. La operación del SW, del save word, va a ser el 43, en decimal. Entonces, dejamos operación en 43, y como aprendimos en la clase de números, dividimos el 43, dividido 2, y calculamos el número binario de 43. Lo dejamos anotado. Posteriormente, vemos nuestro RS, ¿ya? Aquí le puse de esta forma, espero no se malinterprete, pero RS, o en este caso va a ser el SP, ¿ya?
es 29. ¿Ya? Por, em, ¿Por qué? Porque nosotros aquí, el stack pointer es el número 29. ¿Ya? También realizamos binario y lo dejamos explícito en número binario. Posteriormente vemos el RT, es decir, este valor que está antes de la coma, o justo después de la instrucción. En este caso va a ser B0, y es, al ser B0, vemos en el mapa de los registros, B0 está asignado al número 2. Queda como número 2 y lo pasamos a binario. Queda además explicar que se deben ocupar todos los bits que se explicitan acá abajo, es decir, operación tiene ¿cuántos bits? Serán 6, ¿ya? RS, RT y RD ocupan 5 bits. El champ también ocupa 5 bits. Y el func, por ejemplo, el func ocupa 6 bits. ¿Ya? Valor inmediato ocupa 16 y el address ocupa 26. ¿Ya? Entonces hay que tener en consideración esos valores. Ya. Eh, Seguimos. Entonces teníamos... y nuestro valor inmediato va a ser 32. 32, anotamos, y lo dejamos en binario. ¿Ya? Lo hacen a mano, van dividiendo, la mejor forma que les encuentre a ustedes. Después concatenamos por orden de lo que se explicita acá abajo en el formato, es decir, primero op, aquí se puede ver explícitamente el op, hasta este cierre de llave, el 1, 0, 1, 0, 1, 0, hay 1, 0 y el 1, 1. Seguimos concatenando hasta el final y clasificamos después en valor un hexadecimal, porque según lo solicitado en el ejercicio. ¿Ya? Y aquí vemos que este es una A, después va a ser una F, después va a ser una A, 2, 0, 0, 2, 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta instrucción guarda una palabra, ¿ya? Que es de 32 bits, ¿ya? En el espacio de memoria ubicado por el registro RS, más un valor específico del offset en memoria, que es de 32. ¿Queda claro? No sé si tienen alguna duda. ¿No? Pasemos al siguiente. Ya, seguimos. El siguiente ejercicio es ADU eh, el registro S0, el registro T0 y el registro T1. ¿Ya? Lo importante de esto es ver primero, como habíamos dicho, ver qué tipo de instrucción es. Entonces un tipo de instrucción tipo R, porque aquí lo vemos en nuestro torpedo, y nos damos cuenta que funciona este formato. RD hace la suma del RS más RT. ¿Ya? Vemos los campos. En este caso ocupa op y func, son dos valores distintos. No hay un solo valor de op, así que requiere el ADU, requiere un 0 y el 33 en el campo de función. Entonces, el valor de operación va a ser 0 y son 6 bits. El valor RS va a ser 8, que viene desde el registro T0, ¿ya? Lo vamos a dejar explícito acá, T0, acá es el 8. Champ, en este caso, creo que aquí cometí un error, esto debiese ser 0, ¿ya? Si se queda claro ahí 0, esto es un 0, 0, 0, 0, así que hay un error ahí. RD, el registro de destino, es S0, y ese queda explícito con el número 16. De nuevo, lo vemos aquí en nuestro torpedo, 16. Y lo anotamos todo en binario.
¿ya? Esto es repetitivo, es lo mismo, no debiese ser muy complicado. La idea es llevar práctica para hacer esto muy rápido. Bueno, después anotamos todo concatenadamente según lo que nos piden, los que nos dice el formato de registro. El formato va a ser tipo R, entonces tiene que ser primero el OP, después RS, después RT, después RD, champ y funt. Champ no se ocupa para este caso de suma, sino que se ocupará para los registros de shift o de movimiento de binario, ¿ya? Cuando uno hace un shift le agrega 0, va moviendo este número hacia un corrimiento. Se me había olvidado la palabra. Un corrimiento hacia la izquierda, un corrimiento hacia la derecha. Ahí vamos a ocupar el champ. Y el champ va a ser cuántas veces vamos a hacer un corrimiento, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? Este sería el resultado. Dejamos el primero 0, después viene un 1, después viene un 0, un 9 y así sucesivamente. Vamos decodificándolo en hexadecimal. ¿Ya? Eh, bueno, acá hay otro error de látex que se me pasó. Siguiente tenemos la instrucción ADI. Bueno, primero hay que ver qué hace el ADU. El ADU, esta es una instrucción que realiza una suma aritmética entre los registros RS y RT, ¿ya? Y lo guarda en RD string. Además es un unsigned y no provoca overflow, ¿ya? No sé si están ya un poco familiarizados con el overflow. Tener en cuenta que el overflow es cuando se supera nuestra cantidad de 32 bits, la máquina al verse sobrepasada en una suma que no alcance en estos 32 bits, puede tirarnos un error, ¿ya? Si no se considera el overflow, esto va a sumarse, no se va a almacenar y queda simplemente el número cortado, es decir, va a sumarse, pero lo que sobrepase no se va a considerar, ¿ya? Si nos sobra un bit acá sobre los 32 no se va a considerar, ¿ya? Después, tenemos una suma ADI, ¿ya? Es una suma con un valor inmediato. Tendremos de nuevo lo mismo, esto es ADI, un valor 8 en el campo de OP, ¿ya? Un 8 lo codificamos en binario, vemos que el formato es nuevamente RT, RS y inmediato. RT, RS, RTB1, RSB0 e inmediato un valor negativo, ¿ya? Lo clasificamos cada uno nuevamente en binario, lo decodificamos, digo, y dejamos expresado todo en una cadena de bits en el orden que se solicita. El OP, el RS y el RT y el valor inmediato. Si se dan cuenta, inmediato van a ser 16 bits, ¿ya? Y tiene que ser con signo, ¿ya? El número inmediato, en este caso, es menos 25, por lo que el valor va a ser primero el valor de 25 en binario, ¿se acuerdan? Complemento a 1, le sumamos 1 y va a ser el complemento a 2 que está en este caso, ¿ya? Posteriormente, este valor, esta instrucción queda codificada de esta forma y se pasa a hexadecimal. Bueno, esto es una suma aritmética entre el valor RS, el resource que teníamos acá, que era B0, y el registro, el valor inmediato, menos 25. Y este resultado se almacena en RT. Después tenemos un salto. Aquí ya es las últimas dos instrucciones. Tenemos un BNE, un salto condicional, ¿ya? Y en esta instrucción, ya más simple, sin tanta explicación, queda de esta forma. Esto lo pueden hacer en sus casas. Este es el resultado, ¿ya? Esta instrucción requiere, lo vemos aquí en nuestro torpedo, se compone de esta forma. Primero RS, después RT, después, no es un jump, es un inmediato. Y lo que hace en realidad es, si se cumple que RS y RT no son iguales, es decir, si es que los valores de RS y RT son distintos,
nuestro program counter, que recordamos era el registro, digo, por así decirlo, el registro que apunta, que almacena en la posición donde estamos llevando nuestro programa. En ese caso, si nuestro program counter aumenta la cantidad solicitada, vamos a llegar a otra instrucción. Es decir, en caso de que pase esto, vamos a irnos a otro lado y vamos a seguir otro código. Y después, desde ahí podremos volver. Eso lo vamos a ver más claro cuando empecemos a ver código en C, que al realizar un if con alguna condición, sea mayor, igual, menor, se van a empezar vamos a empezar a llegar a otras etiquetas donde realizaremos una codificación, y si no, se sigue hacia abajo y se salta ese espacio, ¿ya?, de código. Entonces, en este caso, evalúa si los registros 24 y 0 son iguales, si son distintos, y si son distintos, realizamos un menos 9 le quitamos menos 9 a nuestro PC counter, ¿ya? Ya, luego tenemos la división. Este es un caso ya también donde ocupamos unos nuevos registros. La división es de tipo R. Vemos que donde se almacenan solamente necesita de dos registros, es decir, el 12, en este caso ocupamos el registro 12 y el registro 3, ¿ya? Y quedaría codificada de esta forma, ¿ya? Lo que se hace, importante destacar esto, es que lo primero que se realiza sería la división de estos registros entre el 12 y el 3, y el resultado de esto, una división exacta, se guarda en el registro LO, ¿ya? Un registro especial para esto. Y después se realiza un módulo, ¿ya? Si recordamos lo que era el módulo, es cuánto falta para llegar a este número, a esta división entera, por así decirlo, ¿ya? Eh, si teníamos 12 dividido 10, cabe una vez, esa sería nuestra división exacta, y el resto de nuestra división sería el módulo, que serían 2, ¿ya? Bueno, se almacena el registro. Entonces, quedaría claro que estos registros almacenan estos dos tipos de operación. Sin embargo, si nosotros realizamos una división y después necesitamos hacer una multiplicación, hay que tener en consideración que estos registros no se mueven solos, no quedan almacenados en algún registro temporal o en algún registro S, que no sea modificable posteriormente. Es decir, si nosotros realizamos una división y después realizamos una multiplicación, nuestro high y low se van a volver a sobreescribir. Es decir, acá en el torpedo vemos que también la multiplicación guarda en LO, por ejemplo, la multiplicación de estos dos números. Entonces nuestro valor de división exacta se va a ver alterado, y por lo mismo tendremos que hacer, previo a nuestra multiplicación, hacer uso de las instrucciones MFHI y MFLO, es decir, un movimiento de estos valores del registro HI a algún registro de destino que nosotros deseemos, y que no vaya a ser alterado o que después sea ocupado este número posteriormente, sin que la instrucción siguiente, por ejemplo, multiplicación, nos altere HI o LO y perdamos los datos, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Tienen alguna duda? También estoy en el chat, si tienen dudas, me escriben. No necesariamente pueden desactivar el micrófono, pueden levantar la mano si quieren, como les parezca mejor. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Bien, bien? Ya. Perfecto. Ya. Entonces, ejercicio 2. Aquí la idea es encontrar los errores, ¿ya? Vamos a agrandar esto y vamos a solamente mostrar esta parte. La idea es que vayan conmigo, obviamente no vean la respuesta antes, ¿ya? Si quieren lo ven después para una cosa retroactiva. La dejé escrita para
ayudantía para que pudieran tomarla en cualquier momento. Si personas que no hayan venido a la ayudantía por video pueden también, no sé, en un texto descargarlo, quizás pesa menos o es más fácil de verlo en cualquier lugar. Ya. Tenemos que encontrar los posibles errores, considerando estos valores de los argumentos, ¿ya? A0, A1, A2. Bueno, este A2 tiene un error acá, esto no debería existir, ¿ya? Vamos con el primero. ¿Quién me puede decir qué error ve aquí? ¿Qué error salta a la vista en el apartado A? Es una serie de instrucciones, es decir, hace una add, después hace una multiplicación, después hace un move del registro HI, después se mueve del registro LO, ¿ya? ¿Quién me podría decir cuál es el error en esas primeras 4 instrucciones? O si es que hay error, no sé. Puede que no haya, puede que sí. ¿Sí? ¿Alguna, alguna idea? Díganme no, por lo menos en el chat. No veo error. No ven error. Perfecto, ya. Si se dan cuenta, uno de los registros, hay un error acá. El registro A0 no puede ser, o bueno, en MIPS en este caso estos registros trabajan solamente con números enteros, ¿ya? Entonces el 2.25 acá, en esta primera línea, el add solamente suma números enteros. Hay registros especiales, instrucciones especiales para las sumas flotantes, ¿ok? Entonces, ese sería el primer error y de ahí para abajo está todo bien, suponiendo que tenemos números enteros, ¿ya? Pero la primera línea ya nos genera un problema. ¿Perfecto? ¿Sí? Vamos con la segunda. ¿Qué instrucción sirve por flotante? Bueno, eso lo van a ver al final, que el curso no se toca en realidad. Y está, bueno, lo pueden ver en la página, creo que estaba en aula, no me acuerdo, son más largas. Um, no me recuerdo de memoria porque es un set de nuevo de instrucciones y con registros especiales para flotantes. Eh, pero eso se los va a pasar el profe, no sé en qué parte ya van de MIPS. ¿Vieron toda la ayudantía de MIPS? Digo, de todas las clases de MIPS, ¿o no? Las 111 eh, capítulos. O- Dijo que ya estábamos listos con MIPS. ya, entonces lo hizo más. Hay una parte acá que no sé si lo pueden ver en la PPT en el aula. Acá, MIPS para puntos flotantes. Son 32 registros, desde F0 hasta F31. Todos son de 32 bits únicamente. Se rigen con la norma que enseñamos en número, que es la norma IEEE 754. ¿Ya? Son de simple precisión, los F0 al F31. ¿Ya? Y si queremos doble precisión, se trabaja con los pares F0, F1, F2, F3, por ejemplo, ¿cachai? Y si se componen, si teníamos 32 registros, ahora tendríamos 16 registros de doble precisión. Se entiende un double, ¿ya? A0, A3 equivalen a F12 y F15. B0 y B1 equivalen a F0, F1, F20 y F31 se preservan entre llamadas, ¿ya? Ahí es un apartado cortito. eh, Acá abajo están las funciones del add, los flotantes, la suma, el add.s, add.d, ¿ya? Está la instrucción ahí en el capítulo, digo, organización de MIPS, o MIPS completo, página 70, ¿ya? Para que lo tengan ahí claro. Ya, vamos a hacer la corta lo que nos queda. B. ¿Quién ve el error en el intertanto? ¿Quién se percató del error? Ahí podemos ver la...
¿Alguna idea? Vamos viendo por parte. El ORI es un OR inmediato entre T0 a 1. A1 es un entero, perfecto. T0 es el registro de donde se va a guardar el resultado, y un 16 es un inmediato. Hasta ahí todo bien, ¿o no? Sí, ya. El tercer argumento del AND, ¿no? El AND, perfecto. ¿Por qué? Porque es un registro y le colocó un inmediato. Exacto, perfecto. Entonces debería ser otra instrucción, un AND inmediato, un ANDI. Y acá abajo lo escribí como un ADI porque lo leí mal, así que ando medio pavo, así que ahí tienen que considerar que es un ANDI, ¿ya? Bueno, eso sería para la instrucción B. Para la instrucción C, el sub-I no existe como instrucción base, por así decirlo, sino que es una macro, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Pero esto funciona, está bien hasta ahí, ¿ya? ¿Qué estaría mal en estas tres líneas de código? El MFHI, ¿ya? Solamente requiere de un argumento, ¿ok? El T5, por ejemplo. No se podría hacer con el SP, ¿ya? Porque ese es un stack pointer. Entonces no podríamos poner que se almacene el valor o lo que guarda en HI en el stack pointer, ¿ya? Hay que tener en consideración eso. Hay que tener, puede guardarse cualquier registro menos en eso, ¿ya? Y aquí sería entonces, el error es que hay dos argumentos y en realidad es simplemente uno, ¿ya? Veamos, el D. De ahí lo voy a dejar un rato. ¿Quién me dice qué error puede haber? Podemos ver que la suma es T1, se guarda el registro 5. Vamos a ver el registro 5 entonces. El registro 5 es un A1, es el A1, ¿ya? El A1 es 28, y contra el A2, el A2 es, bueno, puede ser menos 15 o 32, así que ahí da igual, ¿ya? Eh, el resultado se guardaría en T1, perfecto. Se hace una suma inmediata, aquí también está correcto, y aquí se guarda una palabra. ¿Cuánto era una palabra? ¿Cuántos bits son una palabra? 32, perfecto. 32. ¿Cuánto equivale este 1? Perfecto, 4 bits. Entonces, eh, ¿cuántos, ¿cuánto es un byte? Aquí un byte son 8 bits. Por ende, esto necesitamos, eh, necesitamos siempre alinearlo, ¿ya? Si vamos a guardar una palabra necesita estar bien alineada. Entonces, en este caso, está mal alineado, ¿ya? Porque estaríamos guardando una palabra y estaríamos haciendo un corrimiento de 1, de 8 bits. Por ende, no entraría bien la palabra, tendría que ser un corrimiento de 4, ¿ya? ¿Se comprende eso? Debería ser 4, en 4 bytes, exacto. Ese es el error, Camilo. Perfecto. ¿Ya? Y después se carga la palabra, el registro, bueno, aquí desde donde se carga la palabra, la dirección, y se le quitan 48 bytes. ¿Ya? Aquí creo que me equivoqué. Puede decir, le puse 2 bytes, y en realidad es un bit, es un byte, y se requiere alinear a 4 bytes. ¿Ya? Y tengo que arreglárselo, y esto es un error una confusión. Bueno, y en el último, para hacerla cortita, la multiplicación, esto se permite, se hace la multiplicación
del A2 a 2, es decir, puede ser esto, este mismo 32 dos veces o 15 menos 15 dos veces. ¿Qué pasaba con la multiplicación? ¿Dónde se almacena este resultado? ¿Qué me comenta en los comentarios? ¿Dónde se almacena? En high. En high, perfecto. Y después se realiza la suma de T2, se vuelve a hacer en T2, un 0 y un 4, ¿no? Queda algo en T2. Y después se realiza la división de T2, ¿ya? Con respecto a A1. A1 era 28. 28 dividido 4, ¿ya? ¿Qué nos va a pasar? Que el resultado de la multiplicación no se guardó en ningún registro. Por ende, esa multiplicación no tuvo sentido. Se hizo, eh, se gastó tiempo de máquina, pero no sirvió para nada, porque posteriormente esta división reescribió el valor LO. ¿Ya? ¿Hasta ahí bien? Bueno, ahí tengan en consideración que esto está en detalle. Antes de enviárselo al profesor, le voy a hacer estos arreglos. Ya, vamos con el ejercicio 3. Aquí podemos ver también nuevamente tres registros con unos valores específicos, y la idea es explicar qué pasa en cada línea del código. ¿Ya? Bueno, en la primera línea se hace una suma, y hay que recordar que en cada línea de instrucción se actualiza el program counter. Por ende, estamos con el program counter del add, se actualiza el program counter y se hace la operación. ¿Ya? Aquí se hace la suma primero de los registros T0 y T2, 10 más 15, 15. Así de simple. Después vemos un ADI, se realiza suma inmediata, se guarda en el registro T3 la suma entre el registro T2 y el valor inmediato, que era menos 12. En este caso va a ser, el registro T2 era 5, 5 menos 12, menos 7. ¿Ya? Hay que entender, recordar, menos 12 es en complemento a 2, y hay que no olvidarse de eso. ¿Ya? Uno puede aquí poner el número en complemento 2 también, puede ponerle 0x y el complemento 2 en hexadecimal. ¿Ya? Tenemos en el tercer lugar, aquí en Ladio, se realiza una suma. Ya, bueno, el program counter se actualiza, tenemos el valor guardado en B1, se realiza la suma entre T0, ¿ya? Que es 10, y 3, que es el valor inmediato sin signo, 13. ¿Ya? PC igual a PC más 4. Actualizamos para la instrucción 4, nuevamente un adio, entre el valor B2, T0 más T3. ¿Ya? Yo, según lo que he averiguado y lo que estuve investigando, se hace la suma de esta forma, ¿ya? Si hago la diferencia entre un ADI, que es con el tema del overflow, eh, que puede tener un trap, un trampa en un overflow, o un ADU que no considera, no tiene overflow, ¿ya? No tiene este trap. Pero sin embargo, de lo que yo estuve viendo, y tengo que de nuevo discutirlo con el profesor, esta suma sin signo sí realiza la suma, porque extiende este valor inmediato, ¿ya? Entonces, eh, se suma 10 y se le suma el menos 3, y quedaría de valor 7, ¿ya? De igual forma, si tengo este error, me equivoqué yo, lo dejaré claro en Facebook, ¿ya? Posteriormente, el 5 tendríamos un ADU, de nuevo, es una suma un SIGNET, ¿ya? De dos registros, ¿ya? Eh, el tema del overflow es el importante con el ADU y el ADD, ¿ya? Que en tema de si se sobrepasa la cantidad de bits de la suma, ¿ya? Eso es lo mismo, se suma un 5, se quita un 7, te queda menos 2. Aquí en el S2, nuevamente en la instrucción 6, guardamos en S2,
la suma de los registros T1 y T2, menos 4 y menos 5 nos da 1. ¿Ya? Así es simple en este caso para hacer un seguimiento del código. Ya como último ejercicio tendríamos lo mismo, y es qué realiza cada línea de código. En la primera línea, nuevamente hace una suma inmediata entre los registros T0, el registro 0, que vale 0, y el 3. Por ende, T0 valdría 3. Pero primeramente hay que realizar el PC. PC, actualizar el PC, PC igual PC más 4, y se realiza la suma. Posteriormente tendríamos el ADIU, es una suma sin signo, entre 14 y 0 nos da y se almacena en T2. Por ende tendríamos 14 en el registro T2. ¿Ya? Aquí podemos verlo abajo, 14 en el registro T2. Seguimos en la línea de instrucciones, actualizamos en PC, PC igual PC más 4, acá abajo, y se realiza la división, creo que me equivoqué aquí, no, es una división sin signo, ahí mi equivocación, eh, entre, entre T2 y T0, ¿ya? Y la división sin signo se realiza de esta forma: T2 dividido T0 se guarda en el registro de Leo, y T2, el módulo T0, se registra en HI, ¿ya? En este caso no anoté el resultado, mala mía. Aquí tendríamos 14 dividido 3, nos da 4 la división, LO nos daría 4, y el módulo nos daría 2, ¿o no? Así que en HI sería 2 y LO sería 4. ¿Ya? Ah, digo, yo tengo un error. T2, T0, 3 por... Sí, aquí B0 lo tengo mal escrito porque debería ser un 4 acá. Y aquí debe ser un... se mantiene el 2. ¿Ya? Eso es lo que queda al realizar los movimientos. Aquí también hay un detalle. Un movimiento del registro HI hacia el registro B1, y el movimiento del registro LO al registro B0. Y eso se queda, de nuevo se actualiza el program counter y se hace esa asignación. ¿Ya? Aquí debería ser, repito, ese está bien y este debería ser 4. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna duda hasta ahora. Ya entraremos a código ya la próxima semana. Quiero saber, nosotros tendríamos ayudantía el martes 24. Es Navidad. Entonces, yo creo que nadie va a estar acá, ni aunque yo quisiera, ni aunque me obligaran, eh, una ayudantía el 24. O les parece tenerla el 24 igualmente, depende de usted en realidad. Si no, la postergamos de igual forma para el día. eh, Dejamos solamente la ayudantía del jueves 26, si les parece, y mantenemos una ayudantía de nuevo el día sábado, quizá 28, para recuperar la del 24. No sé, depende de usted. ¿Qué opina? Escríbame o desactiven el micrófono más. Igual voy a hacer un doodle. Yo les voy a poner, o algún otro día que les parezca. El día lunes, adelantarlo. Bueno. Sí, pero para Navidad no va, yo creo. Sí, ya obviamente para Navidad no. Perfecto. Entonces, obviamente descartar, voy a hacer no sé si les parece que haga un doodle con algunos horarios, eh, como hasta a la hora de la tarde de la semana, ¿o no? Ya, sí, igual, porque somos re pocos acá también. Ya, voy a hacer eso. Entonces, ahí les escribo y cualquier cosa me dejan la duda, ¿ya? Eso. Que tengan un buen fin de semana y pasen una bonita fiesta, ¿ya? Chau. Chau.